Bien, pues comenzamos con la siguiente ponencia a cargo de Jorge Cologán y González Massieu, natural de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, que es diplomado en Relaciones Internacionales, licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por ICADE, es máster en Derecho Nobiliario y Premial, Genealogía y Heráldica y máster en Protocolo, Ceremonial y Organización de Eventos. Actualmente es doctorando en la UNED, ejerce como delegado en Cabo Verde de la Fundación Canaria para la Acción Exterior del Gobierno de Canarias y ha sido autor de varios trabajos publicados en el Boletín de la Real Academia de la Historia y en los Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Recientemente ha publicado el libro, magnífico libro, Uniformes Nobiliarios, Protocolo y Etiqueta en España. Pues cuando quieras. Ahora. Bueno, excelentísimos, ilustrísimos señores y señoras, queridos amigos, asistentes todos a este primer Congreso Internacional de Jóvenes Genealogistas. Antes de nada, como todos mis compañeros, me gustaría agradecer a la Real Asociación de Hidalgos, la persona de su presidente, el haber aceptado mi ponencia y haberme invitado a participar en este congreso. Igualmente, me gustaría felicitar a las demás instituciones internacionales colaboradoras, academias de heráldica y genealogía, que han estado implicadas desde el principio en la organización de este evento. No me cabe duda de que va a ser un éxito y que marcará un antes y un después en nuestra disciplina, fomentando entre los jóvenes el estudio de estas ciencias auxiliares de la historia tan importantes. Hoy que se me permite esta oportunidad, bueno, ya que saben y conocen mi pasión por la etiqueta y el protocolo, quería abordar en mi ponencia una cuestión sobre la que poco se ha escrito y sobre la que apenas existe bibliografía, desde luego en castellano y en inglés, muy breves estudios muy pequeños, sobre el uniforme Windsor. Que se trata de una pieza única de la etiqueta real británica que fue introducida en el Reino Unido en tiempos del rey Jorge III. Y que se trató de una etiqueta inicialmente utilizada por la nobleza y la realeza británica y la gentry, que acabará convirtiéndose en un privilegio de concesión real. Por lo tanto, mi intención va a ser realizar una visión general sobre su creación, el protocolo de su uso y los pormenores que rodearon esta singular vestimenta tan vinculada a la monarquía del Reino Unido. Por ello, en mi exposición abordaremos, en primer lugar, los orígenes y el contexto histórico de creación, con especial referencia al reinado de Jorge III, la regencia y el reinado de Jorge IV, el posterior reinado de Guillermo IV y las modificaciones que se introdujeron en el uniforme Windsor, para posteriormente abordar la época de la reina Victoria, la consolidación del uniforme como privilegio real y, finalmente, dar unas breves pinceladas del uso del uniforme Windsor en la actualidad y realizar una serie de conclusiones. En cuanto a los orígenes, debo decirles que no se conocen con exactitud. Para algunos historiadores británicos, este traje estaría inspirado en la moda establecida por Federico el Grande, primo segundo del rey Jorge III, quien vistió recurrentemente el uniforme de la primera guardia prusiana, como pueden ver en el grabado. Para otros, los orígenes de esta prenda parecen estar más próximos a una singular vestimenta que fue utilizada en torno a 1729 por Federico Luis, el príncipe de Gales, el padre de Jorge III, quien comenzó a utilizar para los días de caza una casaca azul muy popular en la vestimenta masculina de aquel siglo, ribeteada de oro y forrada en terciopelo rojo. Algunos lienzos, como el de John Wotton, titulado Frederick, Prince of Wales in the Hunting Field, sería una prueba suficiente de que el príncipe de Gales utilizaba esta casaca y que la utilizaban quienes le acompañaban en estas cacerías. Otra obra también muy relevante sería esta de John Wotton también, denominada The Shooting Party, Frederick, Prince of Wales, with John Spencer y Charles Douglas, el tercer duque de Queensbury, que muestra en detalle, como les voy a mostrar a continuación, les muestra en detalle esta prenda con sus bordados dorados y el terciopelo rojo.
Lo cierto es que la aparición de esta prenda se produce en un contexto de la Gran Bretaña en el que estamos inmersos en el nacimiento de la revolución industrial, lo que producirá también una revolución textil con cambios en la industria del paño de algodón, con cambios en el tratamiento de los tejidos, la creación de nuevos colorantes, elaboración de nuevas prendas, que en definitiva va a llevar a la aparición de nuevas modas y vestimentas en una época en la que comienza a emerger una clase media en torno a las ciudades, los medios urbanos. En cuanto al reinado de Jorge III, decirles que algunos sostienen que el rey tenía un marcado interés por el ejército, lo que pone de manifiesto su concepción de la disciplina y del deber, lo que sería una causa directa de fomentar el uso de esta prenda en su ropero personal. Las cuentas del Master of the Robes demuestran que es a partir de 1777 cuando aparecen las primeras referencias a este traje. Es decir, el rey empieza a encargar a partir de esa fecha entre 3 y 14 casacas al año de las denominadas Windsor Hunt-Suit, que serían esas casacas de cacería. La litografía de Dubourg, basada en un grabado al aguatinta de James Pollard, corroborarían esta circunstancia, ¿no? Lo cierto es que el rey no se instala en Windsor, sino a partir del año 1789, y es a partir de esa fecha cuando este uniforme comienza, por la denominación de Windsor, empieza a llamarse de esta manera, ¿no? Asimismo, hay que decirles que la exigencia de la etiqueta real debió exigir o debió obligar a una adaptación de esta casaca según el momento del día y la solemnidad del evento. Aquí ustedes pueden ver el uniforme Windsor en sus dos modalidades. Una más simple, que es la que tienen ustedes a la izquierda, denominada Plain Windsor Uniform Frock, y otra más formal, la que tienen a la derecha, que sería el Dress Windsor Uniform Coat. Ambas de color azul oscuro y con cuellos y puños de terciopelo rojo. La diferencia radicaba en que a la última, es decir, a la más formal, se le añadían unas cintas de galón de oro en la parte frontal, en el cuello y en los puños, estando acompañadas de botones dorados con el monograma real, y también se añadía otra diferencia, que la más informal utilizaba unos pantalones y un chaleco de algodón, y la más formal utilizaba una versión que empleaba el cashmere para ambas prendas, ¿no? De esta época debió ser también el encargo que hizo el rey Jorge III de este uniforme Windsor, que fue elaborado por Thomas Gainsborough en el año 1781 y que fue expuesto en el comedor de los apartamentos del rey en el Palacio de Buckingham. Y de 1790, un poquito más tarde, es este magnífico retrato del artista estadounidense Mather Brown, en el que el rey Jorge III aparece luciendo el uniforme Windsor. Si bien es cierto que la prensa anunció en primavera de 1798 que el rey había hecho una serie de cambios introduciendo o cambiando el color rojo escarlata por el negro, desconocemos esta circunstancia, pero lo cierto es que esta modificación no tuvo mayor recorrido porque el rey al poco tiempo vuelve a ser retratado con el color rojo escarlata tan característico. Algunos retratos como el de Edrich en 1803, que ven en pantalla, y el de Strolling en 1807 podrían corroborar esta circunstancia. Debo decirles que para esta investigación he recurrido a las nuevas tecnologías, que tanto hemos hablado en este congreso, y he hecho un análisis exhaustivo de la hemeroteca británica, de manera remota, ¿no? The British Newspaper Library, y he hecho un análisis exhaustivo de muchísimas muchísimas revistas de la época, en donde se describían exactamente cómo iban vestidas las personas a las distintas ceremonias y eventos, ¿no? Pues he llegado a la conclusión, en esta primera etapa, desde luego, de Jorge III, que erróneamente se piensa que este uniforme solo se utilizó en Windsor, pues puedo asegurarles que desde el año 1787 este traje empieza a ser utilizado con total generalidad por miembros de la familia real, la nobleza, la gentry, en Windsor y fuera de Windsor. En muchísimas ceremonias, además, en la levée del rey y de la reina, las ceremonias de la corte, el drawing room, bailes y fiestas en palacio, acontecimientos familiares, el cumpleaños de sus majestades, cumpleaños de los príncipes y otros eventos como uno muy curioso, que ya verán cuando sean publicadas las actas, el Triennial Montem of Young Gentlemen of Eton College, carreras de Ascot, la inauguración de la Royal Exhibition en Somerset House, ceremonias castrenses, utilizaron el uniforme en la ópera, en Covent Garden y en Drury Lane, o fiestas privadas en clubs como el Club Battle de Londres, ¿no? Desde luego, desde su concepción, esta prenda sin duda acabó convirtiéndose en la favorita de Jorge III, que utilizó sobre todo en aquellas etapas de mejoría de su estado de salud, porque ustedes saben que Jorge III padecía de problemas mentales y estados de locura que le llevaron a estar muchas veces ausentes de ejercer el poder como soberano. Esto nos lleva a abordar la segunda etapa, que sería la época de la regencia,
y el posterior reinado de Jorge IV. Bueno, durante estas etapas de locura del rey Jorge III, su hijo, el príncipe de Gales, asume la regencia. Estamos hablando de una etapa en donde se produce un florecimiento intelectual en el arte, en la literatura, y que asimismo estuvo ligado con una manera de llevar la política muy conservadora, donde aparecen figuras muy relevantes como Lord Castlereagh o el Duque de Wellington. Jorge IV, el príncipe de Gales, fue un personaje muy extravagante, con un fastuoso estilo de vida que contrastaba también con una realidad social, con problemas económicos y turbulencias políticas derivadas de la Revolución Industrial. Pero lo cierto es que del estudio de toda esta prensa, al Jorge IV, siendo un extravagante, no debió gustarle mucho el uniforme Windsor, porque durante los 9 años que duraron la regencia, apenas lo utilizó en una ocasión, que fue la visita del zar Alejandro I de Rusia a Gran Bretaña, acompañado de su hermana, la gran duquesa de Oldenburgo. Sin embargo, quien utilizó durante la regencia el uniforme Windsor fue toda la nobleza y toda la gentry británica, que no dudaron en acudir al drawing room de la reina, a las fiestas en el Palacio de St. James, a las fiestas del príncipe regente, el Carlton House, o eventos familiares como las bodas de la princesa Carlota y de la princesa María. Posteriormente la cosa cambia, porque con la proclamación del príncipe de Gales como ya rey del Reino Unido, de la Gran Bretaña y de Irlanda, ya como Jorge IV, parece ser que como una manera, creo yo, de rendir homenaje a su difunto padre, Jorge IV comienza a utilizar el uniforme Windsor con mayor asiduidad. Aquí tienen algunas muestras de nobles utilizando el uniforme Windsor. Aquí ven al cuarto conde de la Warre, aquí ven al duque de Sussex también utilizando el uniforme Windsor. Pues bien, como les decía, Jorge IV utiliza mucho más desde que es nombrado rey el uniforme Windsor como una manera de honrar la memoria de su padre. Así, por ejemplo, en ceremonias reales, visitas oficiales que realizó a Irlanda o Escocia, el Grand Ball organizado con ocasión de la apertura del pabellón real de Brighton, las carreras de Ascot, oficios religiosos en la capilla de San Jorge en el Palacio de Windsor, palcos de la ópera, comienzan de nuevo a llenarse con este uniforme. De un modo anecdótico, comentarles que cuando se muere Jorge IV y se subastan sus objetos, era tan extravagante que no tenía nada menos que una docena de abrigos de vestir y abrigos de cuerpo, 19 abrigos del uniforme Windsor, innumerables casacas, 15 pares de botas militares, incalculables botas ordinarias y zapatos, 167 pares de medias de seda, 94 bastones y 87 fustas. Vamos a abordar el reinado de Guillermo IV, sucesor de Jorge IV, el duque de Clarence, que tuvo también un breve reinado de 7 años, y su reinado se produce en un contexto en el que la revolución industrial aparece completamente ya consolidada, el ferrocarril se ha extendido y la industria textil ha logrado fabricar en serie nuevas prendas más cómodas y accesibles. Por ser de interés en el tema que nos ocupa, es en esta época cuando aparece algo que llevamos todos hoy en día, que es el pantalón. En este contexto surge el pantalón, es decir, se sustituyen las tradicionales solapas grandes y altas de finales del 18, se van simplificando y aparecen ahora etiquetas como el chaqué y el frac. Es decir, aquí ven ustedes en la imagen cómo a partir de esta época los caballeros empiezan a vestir de esta manera, ¿no? Es decir, la regencia convierte a los caballeros en auténticos dandies, que están más preocupados por su estética y su indumentaria, cuidando mucho su manera de vestir, su higiene, su apariencia física, ¿no? Precisamente por estos cambios que se producen en la industria textil de esta época del reinado de Guillermo IV, la prensa anuncia que el rey ha adoptado un nuevo uniforme Windsor para permitir a aquellas personas que visitaran el castillo y que no pudieran hacer uso ni de un uniforme militar ni de un uniforme de corte. Es decir, yo creo que esta disposición lo que hace es adaptar la prenda del uniforme Windsor a la etiqueta que se llama de full dress, que sería nuestra máxima gala, y porque la casaca azul y el pantalón blanco se habían quedado ya anticuados, entonces se crea esta nueva modalidad, como ven en pantalla, con suntuosos bordados, que va a ser el antecesor directo de los uniformes de la administración civil británica y de los diplomáticos británicos. Asimismo, de esta época surgen ya otras modalidades, como les he dicho, que sería el morning dress, que sería el chaqué, y el evening dress, que sería el frac, para aquellas ceremonias en donde no se exigía la etiqueta de full dress, es decir, la máxima gala. De todas maneras, decirle que durante el reinado de Guillermo IV se utilizó muy poco este uniforme, por lo menos así lo prueba la prensa, y a su muerte, Guillermo IV solamente poseía una casaca del uniforme Windsor que se afirmaba había pertenecido al rey Jorge III.
Vamos a abordar a continuación el reinado de la reina Victoria, decirles que, bueno, como saben, este reinado se caracteriza por ser un reinado de la Pax Británica, un reinado de estabilidad, en el que, bueno, pues una etapa que se caracteriza por ese desarrollo del Imperio Británico, pero al mismo tiempo tiene también hay un contraste con el bienestar de las clases más altas, el gusto por la moda que contrasta con unas circunstancias también económicas y sociales para un determinado sector de la población pues más difíciles, ¿no? La temática que nos ocupa nos lleva a abordar dos etapas en el reinado de la reina Victoria. Una primera etapa marcada por la continuidad en los usos y las tradiciones británicas, en donde se va a utilizar evidentemente el uniforme Windsor en todas sus modalidades, full dress, morning dress y evening dress. Y la reina, precisamente, por ser mujer, recurre a una modalidad que es la versión femenina del uniforme Windsor, como pueden ver en pantalla. No es, evidentemente, la reina Victoria, sino que es copiado de una serie Victoria, pero no he encontrado retratos de la reina Victoria vistiendo el uniforme Windsor. Pero aquí tienen una prueba de cómo luciría el uniforme Windsor en versión femenina. Lo cierto es que al ser una mujer, evidentemente, recurrir a otro tipo de tejidos, de telas y otro tipo de trajes, el uniforme Windsor desaparece del armario real. Pero no obstante, la nobleza siguió utilizando el uniforme, las carreras de Ascot, servicios religiosos, Wellington la utiliza en la visita oficial del rey de los belgas al Reino Unido, Lord Hill en el banquete de cumpleaños del duque de Rutland, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos otro caso en el que se usa el uniforme Windsor, como pueden ver, que es la recepción de Luis Felipe, rey de los franceses, en el castillo de Windsor en 1844, un lienzo de Winterhalter, ¿no? Pueden ver a la derecha el príncipe Alberto, al lado de Luis Felipe, vistiendo la versión de evening dress del uniforme Windsor, y a la izquierda ven en fila a el duque de Wellington, Sir Robert Peel, el Lord Exeter, Lord Jersey y Lord Liverpool, así, todos estos tres últimos miembros de la servidumbre de su majestad haciendo uso del uniforme Windsor. Lo ven porque se identifica perfectamente los cuellos dorados, ¿no? Sin duda, quien debió recurrir mucho al uniforme fue el príncipe Alberto, como ven en pantalla, que fue retratado también en el año 1859 por Coverwain, de acuerdo con un retrato de Winterhalter, ¿no? Y es en esta época cuando comienza a consolidarse el uso del uniforme exclusivamente en el castillo de Windsor, y cuando empieza a surgir la tradición de que todo jefe de Estado, príncipe o soberano de una casa reinante que visitara el Reino Unido debía hacer uso del uniforme Windsor ante su majestad la reina. Y aquí comienza ya a aparecer esa connotación de privilegio real. La inesperada muerte del príncipe Alberto hace cambiar el uso del uniforme Windsor. ¿Por qué? Porque, como saben, la reina Victoria entra en un estado de luto, comienza a desaparecer de la escena pública, solo viste de negro y se reducen las ceremonias palatinas y evidentemente se reduce con ello el uso del uniforme Windsor. No obstante, lo siguen utilizando el primer ministro, algunos ministros, en puntuales ocasiones, no de una manera tan recurrente. Y a todo eso se suma de que a alguien se le ocurrió la curiosa idea de que a los nuevos carteros de la Royal Post Office les iban a poner un uniforme con unos cuellos rojos, como muy pintoresco. Y claro, comenzaron las burlas entre la población a los nobles que aparecían vestidos con uniforme Windsor. Y a los nobles no les gustó y dejaron de vestirse con este uniforme. De manera que en la segunda etapa de la reina Victoria hay una desaparición del uniforme Windsor. Ya es posteriormente con la muerte de la reina y, como saben, le sucede su hijo Eduardo VII, fue un príncipe de Gales durante 60 años, fue también una persona muy extravagante, con un ritmo de vida muy alto, tiene la fama de ocioso aristócrata, con fiestas y banquetes a todo tren en su residencia al Marlborough House. Y es Eduardo VII quien recupera este traje que él vistió de jovencito en el año 1858, lo recupera y comienza de nuevo a ser utilizado en la visita del rey Víctor Manuel III de Italia, en recepciones ofrecidas por Lady Haversham, las tradicionales cenas en Windsor House, etc., ¿no? Ya Eduardo VII recupera este traje de nuevo. Su sucesor, Jorge V, como saben, su reinado estuvo marcado por la Primera Guerra Mundial, de manera que hay una reducción, evidentemente, en todo el ceremonial de la corte, pero es en esta época, del año precisamente 1926, donde ven ustedes el retrato de Arthur Stockdale Cope, en su versión de Evening Dress. Y de esta época es la descripción del uniforme como nos ha llegado a la actualidad, formado por un frac de tela azul oscuro, con solapas, cuello y puños rojo escarlata, con 3 botones en cada frente.
Sobre los botones figura la cruz de la jarretera, se viste con chaleco cruzado de piqué, con 3 botoncitos del mismo tejido y pajarita blanca, y se puede vestir con pantalones negros, con unos calzones negros hasta las rodillas, acompañadas de medias negras, o bien con pantalón. En el caso de calzón se utilizan los zapatos tipo opera pumps, y en el caso de pantalón, el modelo de zapato de charol, el modelo Oxford, ¿no? Sería el zapato correcto. Y ya de esta época el uniforme aparece ya considerado como el uniforme más exclusivo del Reino Unido. Tras la muerte de Jorge V le sucede su hijo Eduardo VIII, como saben, contra el matrimonio morganático con Wallis Simpson, de manera que abdica en el año 1936, y le sucede su hermano Jorge VI en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, lo que supone también una desaparición del ceremonial de la corte y de las tradiciones vinculadas a la monarquía, de manera que el uso de esta prenda desaparece por completo. Esto nos lleva a abordar ahora el uniforme en la actualidad. ¿Cómo voy, presidente, de tiempo? Queda 9 minutos. Bueno, vamos bien. Entonces, en la actualidad, tengo que decirles que hablar del uniforme Windsor en la actualidad, pues bueno, no podemos olvidar sin duda la figura de la recientemente fallecida Isabel II, que ha venido pues a protagonizar un reinado de casi 70 años, el segundo más grande de la historia. Y bueno, pues su condición de mujer, al igual que ocurriera con la reina Victoria, supuso también la desaparición del uniforme Windsor del ropero real, ¿no? En el caso de ella como reina, ¿no? Si bien es cierto que ella se vistió en alguna ocasión con uniformes militares, como el uniforme de la Real Guardia de Granaderos, que es el uniforme que habréis visto en alguna foto vestida de rojo, ella sí recurrió a esa versión en femenino de este uniforme. Pero es cierto que el uniforme Windsor, no hay pruebas, desde luego pruebas en imágenes que hubiera utilizado este uniforme. Sí es cierto, como saben, que sus apariciones públicas ella siempre iba vestida con múltiples colores, bañados en colores vibrantes, acompañados con sombreros y guantes coloridos y bolsos, o sea que la etiqueta de la reina evidentemente fue completamente diferente. Sin embargo, quien realizó un uso bastante recurrente de este uniforme Windsor fueron los varones de la familia real británica, ¿no? Sobre todo en eventos muy solemnes ya en Windsor, desde tiempos de la reina Victoria, como vimos anteriormente, y fundamentalmente en cenas de gala en honor a los jefes de Estado. El fallecido príncipe Felipe, duque de Edimburgo, el príncipe Felipe, el príncipe de Gales, hoy Carlos III, el duque de York, el conde de Wessex, los príncipes Eduardo y Miguel de Kent han recurrido en muchas ocasiones al uso de este uniforme. Resulta curioso, y desde luego yo creo que por la importancia simbólica que tiene esta prenda para la monarquía británica, que el último retrato que se hizo el duque de Edimburgo con ocasión de su 70 aniversario de casado con la reina fuese vistiendo precisamente este singular traje. No sé si se habían dado cuenta, habéis visto seguramente esta foto, pero no habéis dado cuenta que es el uniforme Windsor. En una fotografía tomada por el artista Ralph Hymans, ¿no? Vistiendo este singular traje en una de las galerías de Windsor, ¿no? Bueno, pues resulta desde luego muy, muy significativo. Y también decirles que en la actualidad, evidentemente debido a la modernización de nuestros tiempos modernos, se ha procedido a una adaptación de esta etiqueta a lo que se llama dinner jacket, o también conocido como black tie o smoking, como pueden ver en pantalla. Esta etiqueta que ha sido utilizada recurrentemente pues, por el príncipe Harry, William y bueno, el fallecido duque de Edimburgo. Y el príncipe Carlos de Inglaterra, hoy Carlos III, fue curiosamente el traje, la etiqueta que vistió cuando se anunció su compromiso con Camilla Parker. Esa foto que ven aquí fue cuando se anunció el compromiso oficial de ellos, ¿no? Entonces aquí ven cómo ha ido evolucionando de frac, ahora ya pues lo usan en el smoking. Bueno, llego a las conclusiones al abordar pues, todos estos pormenores que rodearon la creación del uniforme Windsor y que verán con mucho más detalle en las actas de esta ponencia. Del protocolo de su uso podemos extraer algunas conclusiones. En primer lugar, esta vestimenta responde a una etiqueta, ¿no? Fruto de los avances en la industria textil de finales del siglo XVIII y que el rey Jorge III pone de moda en la época, extendiéndose su uso entre la realeza y la nobleza británica. En mi opinión, como, bueno, habiendo estudiado bastante este tema, aunque el corte de esta prenda pueda asimilarse tenga un aire ciertamente militar, homogeneizando a los individuos en el vestir, creo que el término uniforme, es mi opinión, creo que no fue el adecuado para su denominación. ¿Por qué motivo?
porque desde sus inicios, primero, no fue contemplado como un atributo propio ni de un cuerpo militar, ni de un cuerpo civil, ni de un cuerpo nobiliario. Segundo, porque de todas las pruebas que hemos ido analizando, del análisis de la prensa, sobre el uniforme se utilizan de manera arbitraria sombreros, condecoraciones. Un día aparece el rey con la orden de la jarretera, otro día no se la pone, un día aparece con un sombrero, otro día aparece con un abrigo. No, o sea, los elementos no parecen muy claros y desde luego no son elementos típicos de los uniformes como hombreras, caponas, cordones, etc., ¿no? Y sobre todo yo creo que lo más significativo es precisamente el uso arbitrario que sobre esta prenda se hace de las condecoraciones. Recuerden ustedes que las condecoraciones son obligatorias sobre los uniformes, de manera que si fuera esto un uniforme, todo el que lo vistiera tenía que haber hecho uso de las condecoraciones sobre él, y no se hizo siempre así, ¿no? En segundo lugar, la conclusión que podemos extraer es que se ha generalizado erróneamente la idea de que su uso estuvo exclusivamente vinculado a Windsor como localidad. Desde el año 1787 su uso se generalizó en todo el país, y ya será en tiempos de la reina Victoria, a mediados del 19, cuando su uso se limita exclusivamente a las ceremonias y solemnidades en Windsor. Y en tercer lugar, llegamos a la conclusión de lo que comenzó siendo una vestimenta propia de la realeza y de la nobleza británica, incluida la gentry, y que se fue utilizada, creo yo, ciertamente como un modo de expresar públicamente la adhesión y la fidelidad que tenía la nobleza al rey, ¿no? Es decir, se vestían con su traje favorito, una manera de expresar ese respeto y esa fidelidad, acabará convirtiéndose en un privilegio que acabará siendo de uso exclusivo de la familia real y de los altos funcionarios de la servidumbre de la monarquía del Reino Unido, ¿no? Constituyendo, por lo tanto, en nuestros días un privilegio único y singular de la etiqueta real británica. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias.